En medio de una pequeña comunidad cubana, donde el tiempo parece avanzar al ritmo pausado de la brisa marina, una tarde se convirtió en la cicatriz que la memoria colectiva se niega a olvidar. El cielo, que a primera hora de la tarde había estado despejado, comenzó a cubrirse de un gris pesado y amenazador. Nubes oscuras se arremolinaron sobre las casas de colores vivos, pero nadie en el barrio les dio mayor importancia. Eran nubes de tormenta de verano, una postal habitual en el Caribe. Eran apenas las 4 de la tarde cuando 3 adolescentes, con la energía desbordante de la juventud, salieron a jugar cerca del campo. No tenían nombres en esa tarde, solo apodos y risas. Tenían la vida entera por delante. Entre los tres, sumaban 41 años de existencia. Con una pelota de fútbol desinflada y atada con una soga, improvisaron un partido en la tierra. Sus gritos de emoción, sus bromas y las discusiones sobre una falta se mezclaban con el canto de los pájaros que, a diferencia de los humanos, sentían la tensión en el aire. La inocencia era una burbuja que los protegía de la realidad, y en ese momento, nada parecía fuera de lo normal. De repente, el juego se detuvo. El viento, que antes había sido una suave caricia, cambió de dirección. Se volvió un aliento helado, violento y errático. El murmullo de las bromas se ahogó en un silencio tan profundo y repentino que resultó más aterrador que cualquier sonido. Los pájaros callaron. La naturaleza se contuvo, como si estuviera a punto de soltar un aliento contenido. Los adolescentes se miraron, extrañados, sin comprender la gravedad del momento. Y entonces, alto voltaje el estruendo. El cielo se desgarró con el sonido más violento que el barrio jamás había escuchado. Un trueno que no fue un eco, sino un golpe directo en la tierra. Alto voltaje la luz cegadora. Una luz blanquecina, casi de un azul fantasmal, iluminó el cielo en su totalidad. No era una descarga en la distancia. Era la furia concentrada de un rayo, la manifestación más pura e implacable de la naturaleza. Alto voltaje el rayo. En un instante fugaz, en un segundo que duró una eternidad, la burbuja de la inocencia se rompió. El impacto fue directo. 3 cuerpos, 3 vidas llenas de sueños y promesas, quedaron inmóviles en el suelo. Fulminante. Mortal. Los gritos que siguieron no vinieron del cielo, sino de la tierra. Desgarrados, inhumanos, llenos de un dolor ancestral. Un vecino, que había visto la luz y el humo, corrió hacia el campo, seguido por otros, por las madres. El primer adolescente, el que tenía el cabello rizado y la sonrisa contagiosa, había muerto al instante, su cuerpo una evidencia silenciosa del poder desatado. Los otros 2, con sus camisetas mojadas por el sudor y el miedo, aún respiraban con dificultad, sus cuerpos temblando por el choque eléctrico. Los vecinos y familiares que llegaron al lugar se vieron paralizados por el horror, sin saber qué hacer. ¿Cómo se ayuda a un cuerpo golpeado por el cielo? Los teléfonos móviles temblaban en sus manos mientras marcaban números que parecían no tener respuesta. La ayuda no llegó a tiempo. En la soledad del campo, con el olor a tierra mojada y a quemado, los otros 2 jóvenes también se marcharon, dejando un vacío que ninguna palabra podría llenar. No sabíamos que había tormenta eléctrica, repetía una vecina entre lágrimas, señalando un cielo que ya había desahogado su furia. Nunca nadie nos enseñó qué hacer en estos casos, repetían los familiares, con la voz rota por la impotencia. Y ahí, en ese lamento, residía la verdadera tragedia. No solo la muerte, sino la desinformación. En Cuba, como en muchos países de América Latina, no existen campañas claras sobre los peligros de los rayos. No hay protocolos de emergencia en escuelas o comunidades que instruyan a los niños a resguardarse, a dejar los espacios abiertos, a no tocar objetos metálicos. Se subestima el poder de la naturaleza hasta que la fatalidad golpea a la puerta, y entonces, ya es demasiado tarde. Los expertos llevan años advirtiendo que los rayos matan más personas en esta parte del mundo que muchas otras causas naturales combinadas. Y, sin embargo, seguimos expuestos, ignorantes, vulnerables, confiando en la suerte o en el destino. Hoy, un pueblo entero se viste de luto, con la tristeza en el rostro y la rabia en el corazón. 3 familias lloran la pérdida de sus hijos, 3 historias que no tendrán un final feliz. Y tú estás viendo este vídeo no como un espectador pasivo de una tragedia ajena, sino como parte de una realidad que puede repetirse en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque esta no es solo una historia triste. Es una llamada de atención para todos. ¿Sabes cómo actuar si una tormenta eléctrica se acerca? ¿Tus hijos lo saben? ¿Tu comunidad está preparada para reaccionar? Tal vez no. Y esa es la verdadera tragedia que aún no vemos.
el dolor que todavía no hemos enfrentado, la ignorancia que un día podría quitarnos lo que más queremos. Comparte este video. Habla con tus seres queridos. Infórmate, porque la próxima tormenta podría no perdonar. Y esta vez, tal vez no tengas tiempo para el arrepentimiento. La voz de la conciencia, el legado de la tragedia. La tormenta pasó, dejando un rastro de dolor y un silencio pesado sobre la pequeña comunidad. Sin embargo, el estruendo de la tragedia no se apagó. El vídeo que circuló por redes sociales, capturando el lamento de los familiares y la impotencia de los vecinos, se convirtió en algo más que una noticia viral. Fue el catalizador de una nueva conciencia, la chispa que encendió un debate nacional y, más importante aún, un movimiento de solidaridad y acción. El despertar de la comunidad. Lo que comenzó con el llanto de una madre y la impotencia de un vecino, se transformó en la fuerza de una comunidad unida. En lugar de ceder al fatalismo, los habitantes del barrio se negaron a aceptar la tragedia como un simple capricho del destino. A través de iniciativas vecinales, organizaron campañas de concienciación. Usando carteles dibujados a mano, radios comunitarias y redes sociales, comenzaron a educar a la gente sobre los peligros de las tormentas eléctricas y cómo protegerse. La casa de uno de los adolescentes fallecidos se convirtió en un centro de reunión, un lugar donde los jóvenes aprendían a identificar los signos de una tormenta inminente, a buscar refugio en lugares seguros y a no subestimar el poder de la naturaleza. La voz de los familiares, que al principio solo expresaba dolor, ahora era un llamado a la acción. Que la muerte de nuestros hijos no sea en vano, decían, que sirva para que ningún otro padre tenga que pasar por esto. Su dolor se convirtió en una causa, en la fuerza que impulsó a otras comunidades a replicar el modelo, a organizarse y a exigir a las autoridades campañas de información claras y efectivas. La respuesta de las autoridades y la sociedad civil. El impacto emocional del vídeo fue tan grande que las autoridades no pudieron ignorarlo. La presión social, amplificada por el clamor en redes y los medios de comunicación independientes, obligó a las instituciones a reaccionar. Por primera vez en mucho tiempo, se pusieron en marcha campañas de seguridad pública sobre tormentas eléctricas. En las escuelas, se incluyeron en el currículo lecciones sobre prevención de riesgos naturales. En la televisión y la radio, se emitían anuncios con recomendaciones claras sobre cómo actuar. Los expertos, que durante años habían advertido sobre la vulnerabilidad de la población, encontraron en esta tragedia el punto de inflexión que necesitaban para ser escuchados. Se formaron grupos de trabajo con meteorólogos, ingenieros y educadores para desarrollar protocolos de emergencia específicos para las comunidades. La desinformación, que había costado 3 vidas, empezaba a ser combatida con educación y conocimiento. Un legado de esperanza y prevención. La segunda parte de esta historia no es el fin del dolor, sino el inicio de una transformación. La comunidad, en su luto, encontró un propósito. Las familias, en su inmensa tristeza, encontraron la fuerza para convertirse en voceras de la prevención. Y el pueblo, que había sido espectador de un horror, se convirtió en protagonista de su propia seguridad. La próxima vez que el cielo se vuelva gris y las nubes se arremolinen sobre Cuba, los niños no saldrán a jugar. Sabrán que es hora de buscar refugio. Sabrán que no deben subestimar la naturaleza. Y las madres, aunque todavía con el recuerdo fresco del dolor, sabrán que sus hijos están a salvo. La tragedia de los 3 adolescentes se ha convertido en un legado de esperanza y prevención. Un recordatorio constante de que, aunque no podemos controlar la furia de la naturaleza, sí podemos prepararnos para ella. Y en ese acto de preparación, reside la verdadera victoria.